Más allá de un concepto, también hay una historia que nace de la palabra. Cuando analizamos la del adjetivo calidad de digno, deriva del adjetivo latino dignus, se traduce por valioso. Es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida material, ideológica o social. Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar, siendo así merecedor de respeto, sin importar las diferencias que a éste, en su debido caso, se le presenten. El humanismo llegó a explicar el concepto de dignidad, filosóficamente con argumentos racionales. Fundamentó la idea de dignidad en la ley natural. De esta manera, una idea que había tenido un origen religioso pasa a ocupar un lugar central en el pensamiento universal. Hay que definir de pronto como todo la dignidad humana, es como esa parte de los valores, ¿sí? Esa parte de los valores es el derecho que yo tengo como persona a sentirme tranquila y de cómo desde la familia nos están inculcando esos valores. Cuando yo me doy cuenta qué valores tengo, me doy cuenta de que yo soy digna de ser respetada, digna de ser querida. Y eso tiene que ver mucho también con la parte de la autoestima y todo lo que el entorno a mí me está dando desde pequeños. Lo es todo. Es la razón de ser que adquiere como ser objeto y sujeto de conocimiento, de pensamiento y de derechos. Entre otros esos derechos, la libertad, sus derechos políticos fundamentales, que los derechos políticos no son únicamente dar el voto por la caterva de corruptos, de degenerados, de ladrones y delincuentes que nos dirigen. No, los derechos políticos van más allá. Los derechos políticos es tener esa misma igualdad ante aquellos corruptos, de ocupar las mismas posiciones que ellos usurpada y violentamente hoy día ostentan, mientras que el hombre con dignidad se los ganaría por mérito, por grandeza espiritual, por riqueza espiritual y sobre todo ética y moral. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien, para ponerlos a funcionar en beneficio de la grandes mayoría, del desarrollo de las comunidades que vienen de abajo, en beneficio de la verdadera patria. Que la verdadera patria es aquella que la tienen marginada, aquella que la tienen arrinconada, aquella que le niegan todos sus derechos. Esa es la razón de ser de la dignidad. Cuando el hombre se le reconoce como tal, esa garantía, esos derechos, el hombre puede vivir en dignidad, porque inmediatamente junto con la dignidad llegarán la libertad, la independencia, la soberanía, el respeto mutuo, la convivencia, etc. Desde la religión, la dignidad humana se le atribuye a un don o regalo entregado por Dios a los seres humanos, que hace que ninguna persona tenga valor por lo que tiene, sino que una persona tiene valores por lo que es. Entonces, la dignidad humana es igual para todos en la religión, porque todos somos hijos de Dios. ¿Qué es la dignidad humana
en la religión, la dignidad humana, es que todos somos hijos de Dios. Y al ser todos hijos de Dios, todos somos iguales a los ojos de Dios. Muy diferente a la dignidad como la maneja el mundo. Porque la dignidad que maneja el mundo es por títulos, es por posiciones, es por rangos, es por estratos. Entonces, si llega el señor presidente de la República, entonces, ¿cierto? Se quita el rector en el colegio y le da el puesto mayor al señor presidente porque él tiene mayor dignidad que él por el puesto que ocupa. En cambio, religiosamente no es así. La dignidad en un ser humano está en que es un hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, por tanto, todos somos iguales. Una vida digna, con lo mínimo para progresar, debe implicar una alimentación nutrida, un techo digno, educación y salud de calidad y libertades de expresión. La fórmula de adoctrinamiento más eficiente de la historia es tener un pueblo pobre e ignorante. La dignidad es el valor intrínseco que tienen todas las personas por el hecho de ser, personas, la redundancia, pero el hecho de ser personas, que tiene un valor que es el valor más importante de la vida. Es todo lo que atente contra su integridad física, emocional, se está faltando a la integridad de su dignidad de persona. Entonces estamos llamados a valorar a las personas por lo que son, porque es un ser valioso y tiene el don más preciado, que es el don de la vida. La educación no puede ser un bien privado, debe ser un derecho público, como también lo que es la salud. Pero, como siempre, nuestro país funciona bajo la voluntad de los más ricos y por ende se nos han olvidado las cosas que en verdad importan. Claro que hay programas que buscan incentivar el mejoramiento académico de Colombia y de alguna manera lo logran, como es el caso de Serpilo y lo paga. A simple vista, es de las mejores cosas que se han podido implantar en el sistema educativo. Financiar la educación de un estudiante que ha luchado para tener buenas notas. Un estudiante que seguramente no tiene el cómo pagar una carrera universitaria en una universidad privada. Pero esto no es suficiente, debido a que son muchos los casos de los estudiantes que viven en zonas aisladas del país a las principales urbes, o si no estudiantes de colegios públicos de las mismas urbes, que desertan de sus estudios profesionales, ya que en estos colegios no se les ofrece la educación necesaria y las condiciones óptimas para responder a las exigencias de una universidad con altos estándares de calidad en el futuro. Nuestros profesores construyen una sociedad para que no se deje de arrollar ni subyugar por la superficialidad ni el afán de consumista que se caracteriza en una sociedad hundida en el sistema capitalista, donde todo parece indicar que es el más importante, tener que cultivar el ser. Sí, claro que sí, porque ante todo hay que trabajar es el ser, ¿sí? Y hay muchos chicos, por ejemplo, de que si tienen alguna dificultad, ante todo es el apoyo de la familia, el apoyo de los mismos docentes y el hacer entender a ese niño de que no tiene una discapacidad porque sí, o que por el hecho de que tener una discapacidad entonces no va a poder salir adelante. Al contrario, es hacerle entender de que es una persona especial en el sentido de que son diferentes de los demás, pero que puede aprender muchísimas cosas más. Se degreda la dignidad de un estudiante cuando se le calumnia, cuando se le trata mal, cuando no se le reconocen sus derechos como estudiante, cuando no se le da una nota justa ni un trato justo y humano. De esa manera se puede degradar su dignidad humana. Pues es muy relativo. Cuando hablamos de la educación, pues abarcan muchas cosas. La educación no solamente está enmarcada en una aula de clase o en un colegio, sino que la educación también parte de nuestros hogares. Entonces nos encontramos que hay familias que sí le pueden dar una buena educación con dignidad a sus hijos. Hay instituciones que respetan y tienen en cuenta los derechos de los niños, y hay otras instituciones que de pronto tal vez, no porque no lo tengan dentro de un manual, sino que tal vez sus directivas y docentes pues no lo aplican mucho, y de igual forma hay muchos hogares que lamentablemente no tienen ese principio, entonces como no lo tienen pues no lo dan. Es allí donde la dignidad queda como algo como relativo.
Pienso que somos una sociedad que es muy excluyente, una sociedad que solamente las personas que son más inteligentes o que son físicamente normales pueden acceder a las universidades y a los colegios. Se le está quitando un derecho fundamental, que es un derecho a la educación. Entonces, los seres humanos tenemos derecho a recibir una educación de calidad y tenemos derecho también a recibir un buen trato. Entonces, los estudiantes con alguna discapacidad no se les puede excluir el derecho a que se formen y a que tengan una profesión. La población colombiana en general se basa en el simple juicio de correcto e incorrecto, digno e indigno. Estas indiscriminadas juicios son dados desde la visión prejudicial que es común en la mayor parte de la población. Pero este par de conceptos de lo que es digno e indigno nos limita de visión, lo cual produce un imperante malogrado juicio. Por ejemplo, ¿la prostitución es un trabajo digno o indigno? No es, la prostitución va en contra de la dignidad de la persona, porque cuando la persona se prostituye en su cuerpo en primer lugar, ¿ya? Pero al mismo tiempo las afecciones que sufre su cuerpo las está sufriendo su alma y su espíritu. Entonces todas esas afecciones lo que hacen es no permitir descubrir en esa persona la presencia de Dios. Sí, de alguna manera hoy en día lastimosamente nosotros tenemos todavía ese tabú y no le damos de pronto la importancia en este momento de aquellas mujeres que están ejerciendo, digámoslo así, porque es una profesión más, ¿no es cierto?, de lo que es la prostitución. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de la moral, pues podemos decir de que está errónea la postura, ¿sí? Pero hoy en día se ha visto en varios estudios donde las mismas prostitutas o este tipo de oficio, ¿no es cierto?, ellos tienen, por ejemplo, un proceso médico, ¿sí?, y un proceso psicológico y se le da de pronto esa condición, sino que no se ha visto de una manera positiva. Ahora, ya desde mi punto personal o desde mi punto crítico, pues yo pienso de que es de darle a la mujer sobre esa dignidad humana, enseñarle que de pronto hay otro tipo de caminos por enseñar. Me da dolor y a veces cuando he visto esas niñas que desgraciadamente por necesidad les toca entregar su cuerpo, me da dolor y a veces he llorado. Esas mujeres, yo estoy seguro que tienen más dignidad que las que hoy día reconocemos y reivindicamos en aras del poder económico y político, como las dirigentes, líderes, ahora llaman líderes desde un ministerio, desde una embajada, desde los cubículos de las empresas privadas. Estas mujeres a quienes me estoy refiriendo, que desgraciadamente les toca entregar su cuerpo para ganarse el sustento de sus hijos, o si son muy jóvenes, de sus papás y de sus hermanos menores, tienen derecho, de hecho, más riqueza ética, moral, espiritual y dignidad que esas grandes mujeres que nosotros conocemos en la clase poderosa. Esas mujeres, sí es verdad, que no tienen dignidad, que no tienen decencia, y por lo tanto, porque hacen las mismas canalladas y alcahuetean las mismas canalladas que los poderosos desde el poder hacen. Esas no tienen dignidad, pero como en Colombia es así. En Colombia lo falso lo convierten ellos en verdadero, a través de los medios de difusión como radio, televisión, a través de la cultura que nos han impuesto, a través de la educación, etcétera. Ellos lo falso lo convierten en verdadero y lo verdadero lo convierten en falso según su conveniencia. Entonces las mujeres, esas son las prostitutas, esas son las indignas, esas son las lacras de la sociedad, cuando ellas son las víctimas de esa política que el mismo Estado y eso que las están acusando y señalando, las han convertido en eso, porque les han negado toda posibilidad y se la seguirán negando. La evidencia y obviamente nos dicen que es digno o indigno, de acuerdo a la perspectiva de cada quien.
Pero cuando vamos a juzgar el culpable, nos encontramos con un dilema. ¿Quién tiene la culpa? Diríamos que la persona que se prostituye vende su dignidad y a la que denigra su dignidad es ella misma, por voluntad propia. Mas esto es un juicio precipitado, ya que el culpable varía dependiendo del caso. Como cuando de por medio existe un proxeneta, quien atenta contra la dignidad forzado a la persona a prostituirse, bien sea mujer, hombre, niño o niña. Y esto no es el caso más complejo, puesto que si el gobierno defiende la dignidad, ¿por qué es legal la prostitución? Aquí está presente la problemática que genera las contradicciones en la ley, que son generadas por el choque en el que se enfrenta la libertad y la dignidad. Shame on you. If fool me, we can't get fooled again. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. 원대한 거부와 최후 승리에 대한 신심에 넘쳐 새 2013년을 맞이합니다. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hält, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Los sistemas económicos tan devastadores que han surgido como el capitalismo salvaje son los desencadenantes de muchos tipos de problemáticas sociales, violencia y otras situaciones que denigran la dignidad e integridad del ser humano, como la indigencia. La indigencia, un fenómeno social por el descuido estatal y la falta de acción política ante las situaciones económicas que viven las ciudades, las diferencias entre las clases sociales, pero más importante aún, ignorancia de quienes creen que el mundo es un espacio para acabar con nosotros mismos y no para la contribución del crecimiento como naciones. En Colombia debemos de evolucionar intelectualmente, abandonar los prejuicios, debemos de dejar de tener la concepción que expresa Antonio Lizarazo en el Día del Odio de que el buhonero más decente es quien da publicidad humilde, porque sabe que su negocio no es más que mendicidad disfrazada de empresa. Asimismo denigramos la dignidad del buen trabajador, o al menos de ese que por abstenerse de robar se dedica a algún rebusque. Estanislao Zuleta elogió ese esfuerzo, exaltó la dificultad, pero nosotros no nos apiadamos. Indiferentes, vemos cómo el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente, o ver a los recogescombros llevar su orgullo sobre los hombros. Trabajos mal pagados, si es que podemos llamar pago a las miserables cuotas voluntarias que les ofrecen a estas personas que no necesitan una cuota voluntaria, sino una ayuda voluntaria. Lastimosamente en nuestro país el hecho de tener un trabajo digno o el hecho de pronto de querer hacer lo que uno quiere le falta mucho. Se requiere de mucho apoyo y de darle la oportunidad más que todo a los jóvenes. Hoy en día si tú no tienes la experiencia entonces no puedes ejercer tu profesión. Un sistema corrupto, degenerado, archicriminal, se fundamenta en el crimen, en el robo, en lo torcido, en el narcotráfico. Ejemplo concreto, los 8 años que Álvaro Uribe Vélez lo usurpó, porque ese hombre es legal, constitucional y éticamente nunca ha sido presidente de Colombia, porque se apoyó en el crimen, en el asesinato de campesinos de pueblo a través de los paramilitares, que son su engendro, su principal engendro. Entonces, en Colombia, esa gama de delincuentes, esa caterva de criminales, son los que ejercen el Estado, el control del Estado, el control de la sociedad y por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Como unos delincuentes de tan alta magnitud van a producir cosas valiosas como es la dignidad, como son los derechos humanos fundamentales, el reconocimiento de los demás, jamás. A ellos eso no les importa. A ellos únicamente les importa el poder económico, el poder político, aun cuando vivan arrastrados, vivan arrodillados ante los amos que tienen en el norte. I have a dream
one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. ¿Por qué si en la Declaración de los Derechos Humanos hablan de dignidad, de igualdad de condiciones para todos los seres humanos, de prohibición de tratos inhumanos como la tortura? ¿Por qué entonces hoy en día se siguen viendo la discriminación racial y cultural? ¿Por qué los campesinos son tan mal pagados por su labor? ¿Y por qué en las cárceles y otras instituciones gubernamentales se siguen viendo los tratos inhumanos que atentan contra la integridad física y moral de los individuos? ¿Verdaderamente el hombre valora la dignidad como parte de su integridad? Es el ideal. Si nosotros fuéramos conscientes de la importancia que tiene la dignidad de la persona, es decir, el reconocernos como hijos de Dios, nosotros no nos irrespetaríamos, ni nosotros mismos ni a los demás, sino que veríamos a cada persona como un hijo de Dios. Por eso está el mandamiento más importante dado por Jesucristo: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Es una triada. Bueno, cuando una persona denigra sobre su dignidad, lo que está haciendo es rechazar a Dios. Cuando una persona hace perder su dignidad, lo que está haciendo es romper relación con Dios. Es decir, no está aceptando su condición de hijo de Dios. La Biblia asegura que la Biblia afirma que la dignidad de la persona es un regalo entregado por Dios desde el momento de su concepción, desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer. Allí hay una persona, y esa persona adquiere inmediatamente dignidad. Por eso la Iglesia defiende al no nacido. Por eso la Iglesia está en contra del aborto. Por eso la Iglesia defiende la vida hasta el final, solo cuando Dios la quite, no porque alguien la quite o porque alguien se la quiera quitar. Esa es precisamente la razón por la cual la Iglesia mantiene esa postura, fundamentada en la palabra de Dios, de que Dios es el dueño de la vida, Dios es el origen de todo, Dios es el fin último de todo. Y es gracias a esa dignidad que se tiene. Y en Colombia, el pobre sigue siendo pobre, el rico se vuelve más rico, el maleante hace lo que viene en gana, el policía y el político siguen corruptos e indiferentes. Las casas propias se vuelven cada vez más un sueño, la pensión se va volviendo a utopía, y el estudio se privatiza ahí pasivamente. El trabajo se hace más duro, y nadie entiende que el trabajo dignifica al hombre, la honradez parece un concepto inexistente. Claro que sí. Desde mi punto de vista, desde el punto de la psicología, dependiendo de la rama que se maneje, tiene que ver mucho la familia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esos primeros 5 años con la familia, son muy fundamentales porque es allí donde la familia es el eje principal para el conocimiento de sus valores. Cuando yo aprendo sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre la disciplina, sobre todo este tipo de valores, yo me doy cuenta de que yo valgo como persona y que soy digno de ser amado, como también debe ser digna la otra persona de ser amada y respetada. Sí, claro, la dignidad cabe en todas las áreas de la vida. Como les digo, ese respeto que tenga cada quien para consigo mismo y para con su pareja. La autoestima ante todo es el amor propio que yo tengo, no importa los trastornos, no importa los complejos que yo tenga. Entonces yo soy digno de ser respetado, ¿sí? Soy digna de que se me valore y que se me reconozca dentro de una sociedad. Para eso, como les decía ahorita, lo importante allí es la familia. ¿Qué te están brindando a ti desde pequeño? ¿Sí? ¿Qué tipo de valores, qué tipo de situaciones te están brindando en ese momento? A partir de allí, con esas herramientas que te han ofrecido, tarde o temprano tú te vas fortaleciendo y vas teniendo como esa seguridad en sí mismo, y de allí en adelante puedes enfrentar cualquier tipo de reto, de circunstancia que se te presente.
La dignidad humana, como les comentaba, es el hecho de yo tener unos derechos y el ser yo reconocido frente a una sociedad, ¿sí? Entonces, influye a medida de que ese círculo en el que yo estoy desempeñando o en ese círculo en el que yo voy a crecer o voy a desarrollarme como persona, qué tipo de enseñanza estoy recibiendo. Por ejemplo, si yo vivo en una familia donde en todo momento papá y mamá me están queriendo decir que soy bruta, que no sirvo para nada, que soy un don nadie, pues entonces esa autoestima en mí o ese el querer en mí no va a estar. Simplemente voy a creer de que es verdad, de que yo no sirvo para nada. En el momento en que yo ya me voy a desempeñar laboralmente o a tener unas relaciones interpersonales, ya sea en la escuela, ya sea en mi trabajo, se me va a dificultar relacionarme. ¿Por qué? Porque no me enseñaron desde pequeño esa valoración, el darme cuenta de que usted existe y de que usted es valioso. Entonces la autoestima tiene mucho que ver a partir de la familia y de lo que la sociedad misma te ofrece.